En la clase de hoy vamos a terminar con los conceptos de las ondas estacionarias en cuerdas. En la clase de ayer cerramos deduciendo la ecuación de movimiento o la ecuación de la función de la onda estacionaria que me describe el comportamiento que tiene la cuerda cuando se genera este fenómeno especial. Este es un fenómeno que no se observa directamente con poner a oscilar una cuerda, simplemente se deben de dar diferentes condiciones. Ayer vimos que para eso las funciones de las ondas originales tenían que ser de una determinada forma o tenían que guardar características entre ellas. Y cuando esto se da, entonces pues se genera este patrón de onda que pues es un patrón que tiene características muy interesantes. Se le conoce como una onda estacionaria porque no se observa ese viaje de la onda ni hacia la derecha ni hacia la izquierda que tenían las ondas originales, sino que se observa como un patrón fijo, ¿no? Entonces ahora voy a mostrar un video corto donde, donde podrán ver precisamente este comportamiento ya en tiempo real, pues. Bien, entonces en este video, un video corto, nada más demostrativo de cómo se observa una onda estacionaria, entonces ustedes pueden notar que en el lado izquierdo tengo un vibrador. Por ahí se puede utilizar muchísimas cosas, ¿verdad? Cualquier fuente que genere una onda periódica, a veces no necesariamente tiene que ser una onda sinusoidal, puede ser un motor. Recuerdo que hace algunos años en la escuela de física teníamos esta práctica de laboratorio y usábamos así de forma improvisada. Ahora sí ya tenemos un equipo profesional y especialmente creado para esto, pero antes empleábamos, no sé si han visto unas cortadoras de carne que son portátiles, que sirven pues para cortar la carne congelada, ¿no? Entonces esta es una sierra que hace un movimiento hacia adelante y hacia atrás, entonces eso nos permitía tener una fuente periódica con una frecuencia determinada. Y del otro extremo, ustedes pueden notar cómo la cuerda está tensa, ¿no? Digamos que el lado izquierdo se consideraría un punto estacionario, ¿verdad? Aunque no lo es completamente, ¿verdad? Pero consideramos que las oscilaciones que hace son oscilaciones tan pequeñas, pues que tampoco se le va a considerar un punto de máxima amplitud, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden notar allí en la vibración, ¿no? Que hay dos puntos particulares, ¿no? Dos puntos particulares. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? Se puede notar por qué se le llama una onda estacionaria, ¿no? Una onda estacionaria porque parece que la cuerda no se está moviendo, ¿no? Y puedo notar varios puntos aquí de interés. Por ejemplo, estas regiones, creo que ayer las habíamos mencionado, que estas regiones de desplazamiento cero, estas se conocen como nodos. La vamos a denotar con una N mayúscula. Aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, ¿no? Y los puntos que tienen un máximo desplazamiento, a estos le llamaremos los antinodos, que son precisamente estos. Vamos a denotar con una letra A mayúscula. Te repito, en los antinodos, la amplitud es 2 veces la amplitud de las ondas originales.
Y en los nodos, la amplitud es cero. En los antinodos, las ondas originales están sufriendo una interferencia constructiva y en los nodos, las ondas originales están sufriendo una interferencia destructiva, de manera que su amplitud es cero. Muy bien. Entonces, nosotros hemos, si se fijan, antes de la captura actual que tengo, solo habían dos antinodos, pero se modificó la frecuencia del vibrador y eso hizo que apareciera un tercer antinodo, ¿no? A toda esta configuración, usualmente a todo esto se le llama un bucle. Un bucle. O en inglés también se les llama loop. Entonces estos bucles me caracterizan a mí qué armónico es el que estoy observando. Así se le llama a cada una de las configuraciones para las cuales aparecen diferentes números de bucles. A eso se les llaman armónicos. Vamos a ver hoy en la clase por qué se llaman armónicos. También se les llama modos normales, también se les llama sobretonos a todos aquellos que están arriba de la primera frecuencia. Entonces, de acuerdo al número de bucles, ese es el número del armónico, ¿no? Entonces vamos a definir una referencia, le vamos a llamar una n minúscula. N minúscula. Bueno, una n minúscula al número del armónico que coincide con el número de bucles o con el número de antinodos. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo 3 antinodos, por lo tanto, estamos viendo el tercer armónico. El tercer armónico. A este también se le llama el tercer modo normal. Entonces, si yo aumento la frecuencia, ¿sí? este tercer armónico, o sea, n igual a 3, tiene como característica una frecuencia 3 y una longitud de onda y una longitud de onda 3. No me deja borrar, así que bueno, creo que tengo, si le doy borrar aquí me va a borrar todo. Entonces voy a hacer, voy a poner así, lo voy a tachar. Entonces es un lambda 3. No se preocupen que estos solo son unos apuntes iniciales, ya lo vamos a hacer despacio nosotros. Bueno, entonces ahí tengo caracterizado el tercer armónico. Pues, se notan claramente que el número de antinodos son 3 y que el número de nodos son 4. Siempre va a haber un nodo más que los antinodos, ¿no? O sea, si estoy en el tercer armónico, entonces quiere decir que hay 3 antinodos y hay 4 nodos. Entonces voy a darle play para ver los siguientes, ¿no? Se modifica la frecuencia y se pasa al cuarto armónico. Puede ver claramente 4 antinodos. Ahora el quinto armónico, 5 antinodos. Note que para pasar de un armónico a otro no estamos cambiando ni la cuerda ni la tensión de la cuerda. Lo único que se está cambiando es la frecuencia del vibrador, ¿no? O sea que el parámetro importante ahí es la frecuencia, ¿no? Ok, entonces puedo pasar al siguiente.
Ahí tenemos el sexto armónico y así sucesivamente, ¿no? Todos los que nos permita el vibrador, ¿no? El vibrador, digamos que sería el límite, ¿no? Ok, entonces esa es una demostración de las ondas estacionarias en una cuerda. Vamos a pasar a los apuntes. Vamos a pasar a los apuntes. Y ahora lo que vamos a tratar de deducir son precisamente esos puntos que estaban ahí presentes, ¿no? Entonces ustedes pudieron observar que para un armónico dado habían diferentes posiciones, ¿no? De los nodos y de los antinodos. Digamos que este es el primero. Este es el primero. Entonces a este le llamamos, bueno, quizás lo voy a hacer más largo porque no quiero modificar la longitud de la cuerda. Okay. Y tengo un nodo, otro nodo y aquí un antinodo, ¿no? Entonces, este es n igual a 1. Este se conoce como el modo fundamental. O modo fundamental. Entonces, el modo fundamental tiene de característica que pues obviamente como n es igual a 1, entonces hay un solo antinodo y hay dos nodos. Ok, entonces puedo notar, lo voy a marcar en color azul aquí, que solo hay media onda, ¿no? Entonces, por lo tanto, la longitud de la cuerda equivale a lambda medios. Solo media onda. Nada más. Solo media onda. Ok, entonces puedo notar yo aquí que el primer nodo, entonces le vamos a poner x del nodo 1 es igual a 0, obviamente. El primer nodo está en x igual a 0. El segundo nodo, x igual a n2, está en la posición lambda medios, ¿no? Si lo ven, ¿no? Lambda medios. Ok, entonces ahora voy a dibujar el segundo armónico. Entonces, para conseguir el segundo armónico, lo que necesito es que me aparezcan dos bucles, siempre en la misma longitud de cuerda. Tengo uno, aquí tengo otro. Tengo uno, tengo otro. Entonces, aquí tengo un nodo, dos nodos, tres nodos. Y tengo dos antinodos, ¿no? Entonces, si notan, aquí tengo la longitud de la cuerda equivale a media onda más otra media onda aquí. Entonces, quiere decir que la longitud de la cuerda es igual a una longitud de onda. Y aparece un tercer nodo. Ese tercer nodo va a ser xn3, nodo 3. Entonces está en lambda, ¿no? Entonces fíjese, este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3. Voy a hacer un último caso con tres bucles. Entonces, en este caso, esto más o menos viene a color.
viene más o menos así. Aquí. Tiene otro. Y aquí viene otro. Ok, entonces 1, 2, 3 nodos, antinodo, antinodo, antinodo. Ok, y tengo L igual. Aquí voy a tener. Ok, entonces aquí tendría media onda, otra media onda y otra media onda, ¿no? Entonces quiere decir que tengo 3 medios de lambda, ¿no? 3 medios de lambda. 3 medios de lambda. Listo. Entonces, y aparece un cuarto nodo. Ese cuarto nodo, X del nodo 4, va a ser para 3 medios de lambda. Ese es el nodo 4. Bueno, entonces ya voy viendo un patrón entre los nodos. Fíjese que un nodo me va apareciendo cada cuánto en términos de lambda. Vamos a ver si van viendo el patrón. Cada cuánto en términos de lambda me va apareciendo un nodo. Cada lambda medio. Cada lambda medio, ¿verdad? Sí. Entonces cada lambda medio. Entonces yo puedo generalizar una ecuación y puedo decir que la posición de los nodos, no, obviamente no todos estos nodos van a aparecer en una onda estacionaria, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el armónico. Pero la posición que van a tener es en X. El primero siempre va a aparecer en X igual a 0. El segundo va a aparecer en lambda medios. El siguiente va a aparecer en lambda. El otro en 3 medios de lambda. Y así sucesivamente. Esta es una sucesión, así como vieron en cálculo 2, ¿no? A ver si me pueden decir cuál es la fórmula del enésimo nodo. ¿Cómo quedaría? Así como lo hacían en sucesiones y series allá en cálculo 2. X igual a N por lambda medio. Correcto. Entonces quedaría n lambda medio, perdón, donde n toma valores de 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a encerrar aquí porque este ya es un primer resultado y es la posición en la que encuentro los nodos, ¿sí? Ahora, analicemos entonces estas tres figuras y vamos a ir poniendo al par también dónde me van apareciendo los antinodos. Los antinodos, ¿dónde aparece el primer antinodo en términos de lambda? Si de este nodo, del primer nodo al segundo nodo, hay lambda medios y este es x igual a 0, ¿dónde aparece este antinodo en términos de lambda? En un cuarto de Lambda cuarto. En lambda cuarto. Voy a quitar esto porque para que me dé espacio. Entonces, aquí solo hay un antinodo, ¿no? La posición del primer antinodo es en lambda cuartos. Aquí me aparece un segundo. La posición del segundo antinodo es ¿en dónde? ¿Cuál es? Lambda octavos. Lambda octavos, ¿segura? Es 3 cuartos de lambda. Lambda 3/4. 3/4 de lambda. 3/4. Ok, y el tercero, ¿dónde estaría ubicado?
¿Dónde estaría ubicado el siguiente? Sería 5 cuartos de lambda. 5 cuartos de lambda. 5 cuartos de lambda. Bueno, hagamos lo mismo. ¿Dónde están ubicados los antinodos entonces? Vamos con la misma fórmula. Posición de antinodos. Entonces, dijimos que el primero era en lambda cuartos, el segundo era en 3 cuartos de lambda, el tercero 5 cuartos de lambda y así sucesivamente. ¿Cuál es la enésima, cuál es la fórmula del enésimo antinodo? N cuartos de lambda. N cuartos de lambda. N más 1 N de más lambda. 1. N más 1 entre 4 de lambda. No, porque entonces el primero quedaría, el segundo no estaría bien. Bueno, depende. Primero, tienen que, si me dan la fórmula, tienen que decirme cómo van los n's o qué números de n van a tomar, ¿no? Pues yo quiero usar los mismos de arriba, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Más 2 entre 4. Lambda más, para valor n más 2. N más 2. Para valores de n de 1 en adelante. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sería n más 1 por lambda entre 4. N más 1. Pero en el tercero eso no coincidiría, porque sería, en el tercero sería, bueno, depende, o sea, dígame cuánto valen los n's, pues, y dónde empieza. Desde n igual a 0. Desde n igual a 0, ¿no? Entonces, 0, 1, 2. Entonces quiere decir que en el segundo n vale 2. 2 más 2 son 4. Entonces no sería 5 cuartos. 2n menos 1 sobre 4 por lambda. Para n 2n. igual a 1 en adelante. 2n menos 1. En el segundo sería... Sí, podría ser ese. O también podría ser 2n más 1. Entre 4. Usando la misma n del anterior, ¿no? ¿Sí o no? ¿Funciona? Sí, ¿verdad? Funciona. Ok, entonces ahí tengo la posición. Bien, entonces, en base a esas dos ecuaciones que acabamos de determinar, quiero que ustedes me digan cuánto es la distancia que hay entre dos nodos adyacentes y cuánto es la distancia que hay entre un antinodo y un nodo adyacente. La distancia de cada nodo sería 1/2 de lambda. Un medio de lambda, sí. Que también, lo voy a extender un poco más esto, que también si notan corresponde a la distancia que hay entre antinodos y antinodos, ¿verdad? Lambda cuartos. ¿Y cuál es la distancia entre nodos y antinodos adyacentes? Perdón, lambda medios aquí. De nodos y antinodos, Sí, 1/4 de lambda. un cuarto de lambda, correcto. Un cuarto de lambda. Entonces, ahí estoy caracterizando a la posición de los nodos y los antinodos. Muy bien. Bueno, noto, además, lo voy a poner aquí en color azul,
que si yo despejo, si se fijan en la parte de abajo, puse cuánto valía la longitud de la cuerda en términos de lambda. Ahora lo voy a hacer al contrario, voy a poner cuánto vale lambda en términos de la longitud de la cuerda. Eso quiere decir que aquí lambda 1, que es el del primer armónico, es 2 veces la longitud de la cuerda. En el segundo, lambda 2 es igual a L. En el tercero, lambda 3 es 2/3 de la longitud de la cuerda. Y así sucesivamente. Entonces también puedo hacer una fórmula que me permita calcular cuál va a ser el lambda de cada uno de los armónicos, ¿no? Entonces también puedo decir cuánto es la longitud de onda del enésimo armónico. Entonces el enésimo armónico, si se fijan en la ecuación anterior, va quedando en términos de L, ¿verdad? Entonces sería 2 veces L entre el número del armónico. Por ejemplo, en el primero, 12L entre 1. En el otro quedaría 2L entre 2, por eso solo queda 2, solo queda L. En el siguiente queda 2L entre 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces puedo decir que es 2L sobre N, con el cuidado de que aquí el N lo estoy definiendo como 1, 2, 3, así sucesivamente. Entonces, otra ecuación que estoy deduciendo a partir de la mera observación de los armónicos. Y finalmente, con esta ecuación, yo puedo encontrar la frecuencia del enésimo, del enésimo armónico. Frecuencia del enésimo. Si ustedes se fijan en el video, para pasar de un armónico a otro se fue cambiando la frecuencia. Entonces yo recuerdo que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. La velocidad es constante porque la velocidad depende nada más de la tensión de la cuerda y la densidad lineal de masa. Y eso yo no los estoy modificando. Entonces lo que estoy modificando nada más es la frecuencia de las ondas. Y como consecuencia de la modificación de la frecuencia de las ondas, cambia la longitud de onda. Y eso provoca un armónico diferente. Y entonces sustituyo la ecuación anterior y me va a quedar n multiplicando la velocidad entre 2L. Entonces así, con ecuaciones sencillas, pues ya puedo describir un poco más en detalle el comportamiento. Así que si yo tengo la tensión de la cuerda, si tengo la masa y la longitud de la cuerda, entonces puedo determinar la velocidad y así pues poder saber a qué frecuencia debo de configurar el vibrador para que me dé un armónico dado. Ok, entonces, ¿por qué se llaman armónicos? ¿Por qué se llaman armónicos? Por el comportamiento precisamente de la frecuencia. Entonces vea usted qué pasa si n vale 1, o sea, la frecuencia fundamental. Lo que tiene es que la frecuencia fundamental sería 1 por la velocidad sobre 2L, o sea, la velocidad sobre 2L. Si n es igual a 2, entonces la segunda frecuencia sería 2 por la velocidad sobre 2L. O sea, 2 veces velocidad sobre 2L, pero eso es lo mismo que F1, o sea, 2 veces F1. Vamos a hacer uno más. F3 sería 3 veces la velocidad sobre 2L, lo que es lo mismo, 3 veces velocidad sobre 2L, donde eso entre paréntesis es la frecuencia fundamental.
Entonces, en general, para el enésimo armónico, la fórmula que nos queda es que el Fn es n veces la frecuencia fundamental. Otra vez, n va 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ese comportamiento es el comportamiento de una serie armónica. No sé si recuerdan ese nombre del curso de cálculo 2, ¿no? Es una serie armónica. Otra característica que puedo notar es si yo resto, por ejemplo, el armónico 8 menos el armónico 7, según la formulita anterior, entonces esto sería 8 veces F1 menos 7 veces F1, lo que es igual a F1. Puedo tomar el armónico 50 menos el armónico 49, estoy exagerando ahora. Entonces me quedaría 50 veces F1 menos 49 veces F1. Entonces, la resta de dos armónicos que son consecutivos me va a dar la frecuencia fundamental. Entonces, como consecuencia de esto, puedo decir la siguiente fórmula. Si usted resta Fn más 1 menos Fn, eso le va a dar la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental. Bien, entonces esas son las características, como les decía, de una serie armónica, ¿no? Entonces por eso se conocen a esas frecuencias como armónicos. Y entonces hay otras notaciones que se suelen utilizar y esas quiero ponerlas aquí porque muchos autores o en la redacción de algunos problemas ustedes van a encontrar quizás sinónimos para estos armónicos. ¿Sí? Entonces aquí voy a ponerlo así. Otras nomenclaturas. La primera es la que tiene que ver con los sobretonos. Esta la usan bastante los músicos, porque recuerde que las ondas estacionarias están presentes también en los instrumentos de viento. Entonces los músicos tienen que saber bastante sobre ondas estacionarias para interpretar estos instrumentos. Entonces se le llama la secuencia o la serie sucesión, sería sucesión. La sucesión de frecuencia va así, ¿no? F1, F2, F3, F4, etcétera, hasta Fn. Entonces, los músicos a este le llaman la frecuencia fundamental. Pero a todos estos que están después le llaman los sobretonos. De manera que este sería el primer sobretono. El F2 sería el segundo sobretono. Entonces, en términos de la notación que nosotros estamos utilizando, que es el N minúscula, entonces el número del sobretono es igual a N más 1. A N más 1. Porque, por ejemplo, F2 sería, en la notación de sobretono, sería el primer sobretono, pero en la notación de armónico sería el N igual a 2. Entonces, se los dejo ahí porque probablemente en algún problema se van a referir a ellos de esa manera
y no vaya a cometer el error de decir que el número del sobretono es igual al n minúscula. No es así. Bueno, otra notación u otra forma de llamarlos son los modos normales. Modos normales. Entonces, la definición de un modo normal, en este caso, es sinónimo del armónico. O sea que si le dicen el primer modo normal, es el primer armónico, el segundo modo normal es el segundo armónico, ¿no? Entonces, el número de modo normal es igual a n. Entonces, ¿de dónde viene la palabra modo normal? Pues el modo normal de un sistema se dice que se alcanza cuando el movimiento que tiene este sistema es tal que todas las partículas del sistema se mueven de forma sinusoidal con la misma frecuencia. Y eso es exactamente lo que pasa en la onda estacionaria, ¿no? O sea, a pesar de que todas las partículas tienen una amplitud diferente, todas están vibrando a la misma frecuencia, que es la frecuencia del armónico correspondiente. Entonces a eso usualmente se le llama un modo normal. Un modo normal. Bien. Ok. Creo que ya hice la deducción de todos los detalles que necesitamos saber. Me parece que sí. Ok, no sé si hay alguna duda, alguna curiosidad. hasta Yo el tengo momento. una consulta con respecto a la posición de los antinodos. Dígame. Quería ver si podía poner la fórmula, si estaba en lo correcto, que sería 2n-1. ¿Será que yo me equivoqué? Es que yo las saqué. Es que Pero usted la tiene usted empezó en 2n-1. 1, ¿verdad? Usted empezó en 1, no en 0. Ujú. Sí, sí, por eso. Y va basándose desde 0, entonces. Sí, o sea, sí lo puede poner como usted dice, o empezando en 1, o lo puede poner aquí. Yo lo quise poner empezando en 0 también para que tuviera coincidencia con la de los nodos, ¿no? Para no hacer una definición de n para nodos y otra para antinodos, ¿no? Ah, ok. Sí, pero no quiere decir que la suya esté mala, solo lo único que tiene que ponerle ahí la aclaración que empiece en 1, ¿verdad? Ujú. Está bien, Sí. gracias. Sí. Ok. ¿Alguien más? Ok, entonces, bueno, ya nos quedan unos 15 minutos antes de cerrar la clase. Lo que quiero en este momento es hablarles de otras aplicaciones de ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son importantísimas. Entonces, hay diferentes aplicaciones, diferentes experimentos que uno puede hacer, ¿verdad? Para observarlas. En este caso lo estoy haciendo de forma unidimensional, pero también se puede conseguir de forma bidimensional e incluso de forma tridimensional. Precisamente eso es lo que les quiero mostrar ahora. Vamos a ver así rápidamente, vamos a revisar algunos videos donde se muestran estas aplicaciones. Okay, en forma unidimensional, pues obviamente que el más importante es el de la cuerda, ¿no? Ese ya lo vimos y no vamos a hablar un poco más de él porque ustedes van a hacer una práctica de laboratorio precisamente con una cuerda tensada, ¿no? Pero bueno, se pueden conseguir ondas estacionarias también en tubos, Hay dos experimentos de ese tipo. Está el tubo de Rubens y está el tubo de Kund. Tubo de Kund. Okay. Este tubo es un tubo, quiero ver si... uno que se vea. Parece que este primero. No voy a poner todo el video, obviamente, no solo quiero apoyarme del video para mostrar imágenes. Ok, ahí lo voy a dejar. Vean, entonces,
ahí tengo un tubo que obviamente lo que tiene dentro es aire, ¿verdad? No tiene un gas ahí en especial. Y si se fijan en el lado derecho del tubo está conectado a algo, ¿no? Está conectada una bocina, ¿sí? Una bocina que a la vez está conectada con un aparato que está ahí sobre la mesa, que es un generador de señales. O sea que yo puedo tener un sonido y ese sonido pues puedo irle cambiando mediante una perilla, ir modificando cuál es la frecuencia que tiene. Entonces, y dentro de la columna de aire, entonces yo puedo tenerla abierta o tenerla cerrada. Si veo bien, esta está cerrada, entonces uno puede ir modificando también la longitud que tiene la columna, ¿no? Y dentro, si se fijan, hay algo blanco, seguramente son bolitas de poliestireno para mostrar dónde ocurren los nodos y los antinodos, ¿no? Entonces, como les expliqué al inicio del movimiento ondulatorio, en una columna de aire lo que se forman son ondas longitudinales y las ondas longitudinales se pueden diferenciar los nodos y los antinodos viendo la presión de las partículas, ¿no? Viendo la presión de las partículas. Entonces, aquellos sitios donde las partículas estén más amontonadas, en este caso lo voy a poder observar con esas bolitas, son los puntos donde hay una mayor amplitud o una mayor presión. Entonces esos serán los antinodos. Y donde no hay bolitas, entonces esos serán los nodos. Ok, entonces veamos. Entonces consiste como en un tubo de metacrilato y bolitas de poliestireno recuperado Ahí están. del sonido del automóvil. Tenemos en el interior bolitas de poliestireno expandido, que son ideales para el experimento porque son de muy pequeña masa, de muy pequeña densidad, entonces se van a mover fácilmente en un diámetro pequeñito, del orden de 2 milímetros. Entonces vamos a distribuir inicialmente homogéneamente de lo posible. Vamos a adelantar un poco. Velocidad de propagación del sonido en la frecuencia a la cual se va a producir la resonancia. Entonces, en concreto, vamos a hacerla para n igual. Ahí está, vean, esa es en este caso, pues estamos hablando de otra aplicación, estamos hablando de sonido. Entonces, en el sonido, pues está asociada a la velocidad que tiene el sonido. La velocidad del sonido, seguramente la han escuchado por ahí hablar de ese concepto. Depende de la temperatura y de la densidad del fluido, ¿no? Entonces hay fórmulas que son bastante precisas para describirlo, pero en general hay una media que se maneja en el aire, por ejemplo, de cuánto es, más o menos de 340 metros por segundo. Entonces, vean que está asociada, se parece bastante a la fórmula que nosotros tenemos para la frecuencia. No sé si alguien la tiene ahí, a ver si me la dicta. ¿Cuál es la fórmula que tenemos para la frecuencia nosotros? Es n veces la velocidad sobre 2L. Mire, aparece la velocidad también aquí, solo que ahí es la velocidad del sonido, nada más que aquí aparece n más 1, ¿verdad? Entonces es similar, ¿verdad? Obviamente habría que entrar en toda la teoría para ver por qué está n1 y no n más 1 y no n, pero no me voy a meter esos detalles. Ok, entonces aquí pues se fija en el generador de funciones. Este es un generador que me genera diferentes funciones de diferentes formas. Fíjese que allí aparece un botón donde aparece como una onda, ¿verdad? Aparece la otra como una onda cuadrada. Entonces yo puedo modificar esas cosas y puedo cambiar además el tipo, además del tipo, la cantidad de hertz que hay, ¿no? Entonces, bueno, se fija y pueden escuchar el sonido ahí del generador. Las bolitas se colocan en tal posición, se acumulan en los nodos de desplazamiento de la onda y permiten visualizar esa onda estacionaria. Okay, sí. Creo que les había dicho al contrario, ¿no? O sea, los puntos, perdón, voy a corregir para que no quede duda ahí. Los puntos donde se acumulan las bolitas son los nodos y donde no se acumulan son los antinodos, ¿sí? Okay, porque obviamente no se están moviendo, ¿no? En esa onda, pues como decíamos, podemos determinar la longitud de onda. Por el contrario, ahora elegimos una de las frecuencias. Ahí tenemos.
Ok, entonces ya lo observamos. Ese es una onda estacionaria en una columna de aire. Ahora, puedo tener otros fluidos. Por ejemplo, ok, entonces ahora tenemos otra aplicación que es el que se conoce como el tubo de Rubens. El tubo de Rubens también es una aplicación unidimensional, lo voy a retrasar. Y pues, bueno, ¿dónde está una figura del tubo? Aquí está toda la introducción. Ahí está. Entonces, noten que lo que tengo es, en la parte ahí en color negro se ve en medio, un tubo que está sellado y además está conectado a un cilindro de gas. Entonces se abre la válvula, se deja que el gas entre ahí al cilindro y en la parte superior hay unos agujeros, similar a lo que ocurre en las estufas a gas que usualmente usamos en el hogar, ¿no? Entonces, de manera que yo puedo con una llama encender el fuego ahí en esos orificios. Y además está conectado, igual que el tubo de Kundt, está conectado en un extremo a un generador de frecuencias. Entonces eso va a provocar que el gas que está dentro de la columna pueda generar un patrón de onda estacionaria, ¿sí? Y aquí, en lugar de tener bolitas para ver dónde están los nodos y los antinodos, lo que voy a tener son las llamas de esos orificios que me van a decir a mí dónde están ubicados los nodos y los antinodos. El sonido, el tubo se comporta de un modo más parecido a un tubo. Ok. Entonces ahí se va a... Sí. Miren. Se ajusta la frecuencia. Y ahí puedo observar que para la frecuencia, como vimos en las ondas estacionarias en cuerdas, no para cualquier frecuencia se generan ondas estacionarias. Debe haber una frecuencia característica, ¿no? Entonces aquí se observa que a 533 Hz ya hay un patrón de onda estacionaria y se logra ver cómo hay regiones donde la llama tiene una amplitud más grande y otras donde tiene una amplitud menor. Entonces, la explicación es similar a la del tubo anterior, solamente que ahora es con otro gas, no el aire, sino que es el gas que está en el cilindro. Y ahí pueden ver cómo se van cambiando las frecuencias y se van observando cambios en las llamas. Es un experimento muy bonito. Obviamente hay que tener los cuidados, ¿verdad? Nosotros ahí en la coordinación tenemos uno, ¿verdad? Pero pues lástima que pues no estamos en clases presenciales para hacerlo funcionar, ¿no? Ok, también hay una aplicación de esto en dos dimensiones, porque esto es una dimensión. Entonces se puede generar como una caja donde se pueden ver las llamas en dos dimensiones, pero eso es mucho más difícil de lograr, ¿verdad? Mucho más difícil. Voy a ver si lo encuentro aquí. Tal vez no les... Tubo de Rubens. ¿Dónde? Ah, okay. Vamos a ver esto. Seguramente lo hizo muy bien. Es en dos dimensiones. Ahí lo puede ver. Aquí, digamos que tal vez no se observa tan bien porque, pues, bueno, es un poco difícil lograr que la distribución sea perfecta en las llamas.
y la otra que no se está utilizando un generador de frecuencias como se debe, sino que lo que están usando es música, ¿no? Entonces, pues en la música tiene diferentes notas musicales, diferentes instrumentos, entonces no es tan sencillo de observar, pero sí se logra ver ese patrón, ¿no? Ese también lo tenemos. Bueno, en la clase Física 200 acostumbrábamos a hacer una feria de experimentos y unos estudiantes hicieron ese montaje. Ahora vamos a ver en 3 dimensiones. 3 dimensiones. Es este de acá. Entonces, en este experimento, esto ya es algo muchísimo más complejo de hacer. En este laboratorio, no sé, no recuerdo dónde fue que lo hicieron, básicamente hacen levitar algo consiguiendo ondas estacionarias en 3 dimensiones. Bueno, aquí hay una parte introductoria de cómo lo lograron. Entonces usaron algunas bocinas aquí, por ejemplo. Miren cómo hace prácticamente levitar algo. Obviamente está poniendo bocinas en las 3 dimensiones, ¿verdad? Para lograr. Ahí está el montaje, miren. Es algo obviamente ya muchísimo más complejo de crear. No sé si. Ahí está. Miren. Ahí están esos puntos. Miren cómo se consiguen los nodos. Entonces esas bolitas me están dando los nodos. Quedan atrapadas allí. Miren. Ahí se logra ver. Levitando. Y hay otro más bonito que casi lo lograron ver aquí, ¿verdad? Y es el que se conoce como las figuras de Chladni. Es este que está aquí. Entonces, lo que se hace, en este montaje, lo que se hace es que en la parte de abajo se pone una bocina, obviamente está conectada a un generador de frecuencias. Esa bocina se conecta directamente con una placa, por ese tornillo que se ve en el centro. Y entonces la placa vibra y se generan vibraciones estacionarias en la placa y puede ver las regiones como nodos donde se acumulan las partículas. No se puede usar sal o cualquier otra partícula, sino se va cambiando la frecuencia y ven cómo van cambiando esos patrones. Está grabando un poco, no sé. Pero bien. Y el último, solo les robo un minuto más. Vamos hasta el espacio. Hasta el espacio. De modo, los comerciales. Ok, entonces, esta imagen. En las estrellas, incluso en el Sol fue el primero donde se detectó, hay
oscilaciones en la superficie de las estrellas. ¿Cómo se ven esas oscilaciones? Se ven como regiones que se expanden y se contraen. Se expanden y se contraen. Y eso se debe a que en el interior de las estrellas están ocurriendo cambios internos y esos cambios internos pues llegan a manifestarse en la superficie. Y esos cambios internos o esas perturbaciones tienen un comportamiento de onda estacionaria, pero ahora en 3 dimensiones sobre una esfera, ¿no? Entonces notarán ahí, eso obviamente es una representación gráfica, no es que se ven así las estrellas, una representación gráfica en tonalidades rojas y azules de cuáles son las regiones que se están expandiendo y las regiones que se están comprimiendo. Entonces se pueden notar líneas nodales que son como los cortes, ya sea verticales, horizontales, esos serían los nodos, y las regiones azules y rojas son las regiones que se expanden y se contraen. ¿Sí? Entonces, esos son modos normales y es posible, obviamente que la teoría para explicar esto es mucho más compleja, ¿verdad? Pero es posible asociar o crear una teoría que me pueda a mí, estudiando esos modos de vibración, me pueda generar un modelo de lo que está pasando en el interior de las estrellas. ¿Sí? Entonces este es un caso todavía ya más complejo donde se aplican las ondas estacionarias. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea aquí era mostrarles un poco algunas cosas o algunas aplicaciones, experimentos, ¿verdad? Para entender un poco más. Ahí ya les queda la curiosidad a ustedes de que si les interesan estos temas, pues meterse a leer un poco más. Pero bueno, entonces nos quedamos aquí. Ya les robé unos minutos más de la clase. Entonces mañana vamos a resolver un problema de objetivos mínimos y un problema de objetivos avanzados de ondas estacionarias para ya cerrar este tema y pues concluir con el contenido de la primera unidad. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una feliz tarde, buen provecho. Cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Gracias, Lick. Gracias, Bueno, Nico, buen día. gracias. Nos vemos.